Noticia, y tal como se lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, vamos a analizar lo que ha sido esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast con el sociólogo Eugenio Tironi, quien está aquí en el estudio de CNN Chile. Así que muchísimas gracias, Eugenio, bienvenido aquí a CNN Chile en este día que es bastante significativo e importante, así que te queremos dar las gracias. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es tu primera evaluación de esta cuenta pública? ¿Cuáles fueron los puntos fuertes y las debilidades de este primer discurso ante la nación? A ver, yo creo que fue un discurso consistente y congruente con el personaje que vimos al ganar la elección, ¿no? Y en cierto modo también al que se presentó en la campaña, uno como que da la impresión de que no está ante un presidente de la República o de la Nación. Cambió el tono, eso sí, no estaba en un tono confrontacional. Por eso digo, no está en un tono confrontacional, está en un tono muy, no digamos cálido, pero sí, bueno, él es una persona fría, digamos, pero un tono efectivamente suave, delicado, pero duro severo. Plantea las cosas con delicadeza, pero es de esos padres que son delicados, pero hiper severos respecto de los hijos, porque hay una cuestión media paternal. Uno siente de pronto que está hablando como el párroco, ¿ah? Porque está dando normas de conducta en materia de civilidad, de comportamiento, cómo los padres tienen que tratar a sus hijos, cómo uno tiene que cuidar los bienes públicos, cómo tiene que ser limpio, cómo tiene que tener fe y compromiso en el trabajo, cómo eso a uno lo hace crecer, lo hace ser mejor persona. O sea, hay una suerte de una función, digamos, casi evangelizadora, que se dice muy suavemente, pero que es severa, interviene sobre esferas además que uno no espera que intervenga el presidente de la República. Por eso yo digo que parece de pronto más bien el gran párroco de la nación, digamos, antes que el presidente de la nación. ¿Y esto tiene que ver con tal vez un relato más universal, donde hay un sentido de misión de una cierta derecha? Yo creo que está muy claro aquí, todo el discurso está estructurado sobre un eje, que es un eje típicamente conservador, que es transferir capacidad de agencia, como dirían los sociólogos, o sea, capacidad de acción autónoma y también, por tanto, de recursos, desde el Estado a la persona, a la familia, en general a la sociedad civil. El Estado es objeto de sospecha en general en materia de vivienda, en materia de proteger derechos indígenas, mejor que tengan derecho, digamos, las comunidades indígenas o los pueblos indígenas a vender sus propiedades, en materia ambientales, en todos los campos en general. Cuando en el fondo el presidente Boric dice, lo hemos venido haciendo mal, ¿a qué se está refiriendo él? Él se está refiriendo a una larga ola, que no es chilena, es universal. El presidente Kast. ¿El presidente Kast dije? Boric, dijiste. Ya. El presidente Kast. Él se está refiriendo a una gran ola que en el mundo lleva muchísimos años, digamos, muchas décadas, en la cual se han venido reforzando el Estado, la idea de un Estado de bienestar, un Estado, digamos, que regula la economía, que más o menos fija reglas en materia de comercio, que que organiza organismos multilaterales para más o menos orquestar el orden mundial, de tal modo que no se salga, digamos, de sus rieles y terminemos en guerras como estamos hoy día. Él se plantea frente a todo eso y lo define como, ahí está la enfermedad. Y esta enfermedad se ataca con un antibiótico, y ese antibiótico es menos Estado y más responsabilidad a la sociedad civil. Menos Estado, excepto en un aspecto, seguridad, donde él repite en el discurso de hoy numerosas veces,
se van a encontrar con el Estado. En la frontera se van a encontrar con el Estado. En la ruta los narcotraficantes se van a encontrar con el Estado. El crimen organizado se va a encontrar con el Estado. En los barrios se van a encontrar con el Estado. Pero curioso, pero en salud, en educación, en todos los demás aspectos, menos Estado. Ahora, desde ese punto de vista, ¿es un discurso ideológico? Este es el pensamiento conservador en su forma más perfecta. Es la noción de que efectivamente las sociedades y la salud de las sociedades descansa en los valores morales de sus integrantes y de la comunidad básica que es la familia. Y todo lo demás se pone a su servicio. O sea, sí, es ideológico, es esa su mirada, que no la oculta, la defiende muy bien. Y lo que a mí me pareció interesante es que él prácticamente no rivaliza ni busca persuadir, sino simplemente nos viene a exponer esto. Bueno, él dice, no nos vamos a desviar del camino. Claro. Y dice que el dilema entre la popularidad y la responsabilidad, él va a elegir siempre la responsabilidad. Y plantea otra cosa que también es bastante dogmático, que es la mejor política pública del pleno empleo, sí. Eso es puramente liberal. Sí, en el plano económico. Claro. Solamente en el plano económico. Porque si yo dijera la mejor manera de practicar la libertad es hacer lo que cada uno quiere, la mejor manera de vivir la ciudad es ocupándola libremente, si yo dijera la mejor manera de ocupar los bienes públicos es efectivamente empleándolo en mi beneficio, ahí en ese momento sí que las cosas cambian. Ahí se imponen normas, o sea, es respecto a la economía donde somos liberales, en el resto somos normativos, somos conservadores. Vuelve a invocar la figura de Portales, de Alessandri, Manuel Montt. Esos son como sus referentes, que ya lo había nombrado al asumir la presidencia y que nuevamente se vuelve como este carácter normativo. Y habla también de las incivilidades y de este registro social de vándalos en que finalmente se va a penalizar vía beneficios cualquier, primero, delito o transgresión a las normas. ¿Cómo viste eso? Porque eso me sonó, claro, dicho con esta suavidad, la suavidad del confesor, pero tiene algo de autoritarismo de terciopelo. O sea, tiene algo de decir, miren, yo los dejo elegir, pero si usted no cumple con ciertas normas, usted no va a tener acceso a ciertos servicios, no va a tener acceso a sus bienes. Yo no voy a echar a las personas porque no tengo medios para echar a los inmigrantes irregulares, pero los invito a salir. Es la postura, digamos, en general lo que hace la policía, los invito a salir. O sea, la segunda derivada de eso es que la próxima vez no los voy a invitar. O sea, eso hay un peligro en eso, que hay precedente en la historia de la humanidad. En general, los pogrom, el racismo, el ataque a ciertas razas que se estiman inferiores, siempre parten con algo parecido. Parten con la idea de la incivilidad, parte con la idea de que que contagian, y parte con la idea de invitarlos. Invítenlo, y los quiero invitar a que vivan juntos, y que no se mezclen con los demás, los quiero invitar a que cumplan ciertas funciones y no otras funciones, y después los termino invitando, quizás con un poquito, empujándolo un poquito. Incluso, ojo, incluso los judíos eran invitados a subirse a los trenes que los llevaban a Auschwitz. Eran invitados. Entonces, ahora a mí me da un poco susto esto de la invitación. ¿El sistema democrático puede ser el contrapeso a algo como esto? Gran parte del antisemitismo en la Europa de mediados del principio del siglo, de los años 30, 40, fue en regímenes enteramente democráticos. En Francia, en Holanda, eran regímenes enteramente democráticos, pero se comienza a veces, sin darse cuenta, en una tendencia
que es muy peligrosa. Y un poco lo estamos viendo también con ICE en Estados Unidos, con Trump. Esta invitación a que se denuncie a una persona cuando va a la escuela o cuando va al sistema de salud. Pero ha producido un terror, y un terror en todas las personas, incluso que no tienen tez blanca, porque temen que puedan ser acusados, detenidos o investigados o abusados. Y ahora también en Estados Unidos está planteando la misma idea que los ilegales. Hay ilegales en Estados Unidos que viven 30 años. Ahora, que, perdón, se vayan fuera de Estados Unidos para legalizarse. Claro. O sea, que hoy día es una fuente de conflictos sociales y de terror. Entonces, ojo que detrás de estas palabras tan bonitas, que parecen tan lógicas, y de estas afirmaciones que parecen tan cálidas, estas invitaciones tan cálidas, de pronto se esconde y se puede estar escondiendo una actitud muy severa y que puede tener consecuencias muy graves. Bueno, también dijo respecto a la expulsión de los migrantes que se iban a tomar otras medidas que los invitaran o que los hicieran irse. Una de esas medidas tal vez no la anunció en este discurso, pero ya el subsecretario Pavés la había insinuado hace algunas semanas cuando dice que se va a hacer esta indicación por la cual los servicios de salud van a tener que entregar los datos de las personas que están irregulares, tanto sus datos, direcciones, datos de contacto, cosa a la que la misma ministra de Salud se negó inmediatamente. Y eso claramente ha hecho que, por ejemplo, haya una disminución en personas que están llegando a vacunarse a sus niños. ¿Son esas las medidas que tú las ves y que ahora las llamas autoritarismo de terciopelo? Sí. Me he pasado varios meses este año leyéndome este libro de Antonio Scurati que se llama M, sobre Mussolini. Y parte así, se parte a los judíos invitándolos a que se inscriban en un listado. Personas que ni siquiera sabían su condición de judíos se fueron a inscribir, los invitaron. Ya, pero y empieza así. ¿Ese nivel de gravedad es lo que tú estás viendo ahora? No, es que estas invitaciones, cuando la invitación viene del presidente de la República y le repite, pero sistemáticamente a lo largo del discurso más importante que pronuncia en el año. Y hay una completa asimetría entre quien invita y quien tiene que aceptar o rechazar la invitación, completa asimetría. Es una invitación falsa, es una orden. Uh-huh. Entonces, no nos hagan normalizar un gesto que es discriminatorio y que es peligroso, y por suerte Mecho Malí y en general todos los médicos, todos los ex ministros dijeron esto no puede hacerse en la salud, tampoco se puede hacer en la educación, tampoco se puede hacer en el acceso en general a los bienes públicos. Es anticonstitucional, como han señalado numerosos abogados. Pero ojo que esto también hoy día se está extendiendo a un estudiante que fue acusado de causar desórdenes públicos, se está extendiendo a alguien que llama a una marcha sin permiso. O sea, esto no se puede extender demasiado. O sea, de pronto vamos a terminar haciendo el octubrismo lo que en el siglo XX se hizo de grupos enteros de la población que fueron invitados a autosegregarse, y el que no aceptaba, digamos, tenía que sufrir las consecuencias. Entonces, es efectivamente una deriva peligrosa. Ya, y frente a esta... Primero, ¿tú crees que los chilenos votaron por este discurso? Sí. Sí. Sí, y seguramente esto que estoy diciendo carece de toda popularidad, pero yo creo que es un deber, como, ojo, que también lo fue Mussolini, lo fue Hitler, y lo fueron los regímenes que practicaban este tipo de conducta. Ya, porque lo que tú estás diciendo, claro, lo que tú estás diciendo es muy fuerte. ¿Para ti es un deber moral hacer esta advertencia? Yo creo que sí.
yo creo que sí. Y de hecho, la primera voz que surgió aquí para protestar frente a esto fue el cardenal Chomalí. El cardenal Chomalí nos advirtió de esto. Cuidado con esto. Porque aquí uno sabe cómo comienza y no sabe en qué termina. Ahora, también respecto a los migrantes, él tiene que hacerse cargo de una promesa que no puede cumplir. Por lo tanto, estos 300.000 migrantes que él califica que fue una expresión, que fue finalmente una metáfora, una hipérbole, termina admitiendo, él tiene que hacerse cargo de alguna manera que a través de los recursos que tiene no va a poder hacerlo. ¿Esta es la manera que eligió? Yo no creo que él se haga cargo, en realidad. Yo vi varias de las entrevistas que se me dieron anoche y escuché el día el discurso. Y me recordó, la verdad, un poco a Trump. Trump no se hace cargo de que él anunció que la guerra de Irán iba a durar unos días y que el pueblo iraní iba a salir a votar al régimen teocrático. No se hace cargo de nada de lo que dijo 2 horas antes. No se siente, como él dice, yo respondo a mi moral, no respondo a ninguna moral más universal, más colectiva. Yo tengo de pronto la impresión de que aquí no hay un esfuerzo de debatir, de persuadir a los que piensan diferente. Solamente se les dice que crean en mí, que las cosas van a estar bien, de que lo demás es política, que lo demás es un debate estéril, que lo demás es perder el tiempo y que vamos a andar paso a paso. O sea, hay una total, digámoslo así, hay una cortina impermeable. Realmente el debate implica una suerte, implica duda, implica una posibilidad de rectificación. Ayer ustedes, los periodistas, acosaron al presidente Castro para ver si conseguían una señal, aunque fuese mínima, de autocrítica, de duda, de desgarro respecto a cuestiones que son obvias, que se equivocó, por ejemplo, en la designación de las 2 ministras que fueron muy cambiadas. Ninguna señal. La única autocrítica que hace el día de hoy fue que las medidas que se tomaron frente al alza de los combustibles no fueron socializadas de una manera adecuada, que se hizo sin empatía, porque dijo que le había sorprendido además y agradecía la reacción de los chilenos porque esto en otros países, y eso no estaba escrito en el discurso, sino que es una de las partes en las que él se sale, esto habría generado un estallido social. ¿Te pareció peligrosa la referencia? ¿Cómo la viste? A mí me sorprendió, porque fue como dicho al pasar, como tantas cosas son dichas al pasar. Ahora, la autocrítica, entre comillas, tiene que ver a que no hicimos todo lo suficiente para persuadir a los ignorantes o a las personas que piensan solamente en sí mismos, que no piensan en el país, que buscan dividirnos, de que esto era necesario. Pero no se puso en duda en absoluto la decisión. Ahora, claro, el aludir al estallido, si fue un lapsus súper indicador. Sí, porque no estaba escrito. No estaba escrito. No era parte del discurso, parte de uno de los momentos en que él se sale del discurso. Si fuese así, digamos, él en alguna parte de su inconsciente tuvo presente la posibilidad de que esto provocara un estallido. Entonces, y que nos salvamos de eso gracias a la resiliencia del pueblo chileno o a la credibilidad que deposita en él. Pero espero que no haga el experimento nuevamente con alguna otra medida del mismo carácter, porque en una de esas se cumple su propia profecía. Ahora, Eugenio, tú planteabas hace algunas semanas de que al gobierno se le estaba acabando digamos, el margen para seguir culpando al gobierno anterior del estado de situación de las cosas. ¿Cómo viste al presidente respecto a eso? Yo no me pareció que él fuera insidioso, ni que buscara con crueldad, digamos, culpar específicamente al gobierno anterior. Él
culpa a una ola mucho más larga. Yo creo que casi viene de la reforma agraria de Frei Montalva, ¿no? Habló incluso en una de las entrevistas respecto a la nacionalización del cobre, ¿ah? Como algo que inició una suerte de decadencia, digamos, de la industria minera en Chile. O sea, él está viendo un arco histórico mucho más largo que el arco histórico desde que se inicia en el momento que como las ideas conservadoras en Chile fueron perdiendo fuerza, y eso fue muy de la mano de la pérdida de fuerza de la idea religiosa y del peso del catolicismo más tradicional. Y hay algo de eso que es lo que él quiere reponer. En buena lid, él ganó las elecciones, y ganó las elecciones básicamente con este discurso, ¿ah? Pero este es un discurso que efectivamente está muy férreamente protegido y que es impermeable, como dije, a las críticas. Yo creo que ustedes, los periodistas, lo van a pasar mal tratando de ser inquisitivo porque se topan con una muralla que tiene una seguridad en sí misma que envidiaría al presidente Boric. Ahora sí que le achunté con el nombre, porque él era lo opuesto a esto. Le preguntaban algo y se quedaba con silencio y se autorreflexionaba y se autoanalizaba, y de pronto salía con cualquier cosa. Este no es el caso. Este es un líder, digamos, que tiene una seguridad en sí misma absoluta. Eugenio, él hizo referencia al alza de los combustibles, que tenía un origen externo, pero nunca vimos, salvo cuando hace una alusión al ministro de Relaciones Exteriores, porque ha llevado a Chile para recuperar inversiones, que eso también me llamó la atención, porque él lo que dice es que son las inversiones y es el crecimiento hacia el exterior, las exportaciones, lo que nos han permitido el desarrollo, cosa que es distinto al libreto que está teniendo, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos. Pero no pone a Chile en el mundo, no hay una relación, no hace referencia a las relaciones internacionales. Estamos con una guerra que nos está ocasionando grandes perjuicios por el tema de los combustibles. No hay ninguna referencia externa. No llama la atención eso. Lo que él hizo referencia en estas últimas horas a esta reunión que hubo entre ministerios en materia de seguridad, en la región fronteriza. Sí, pero tú tienes la razón. Esta es una mirada muy desde Chile, para Chile, en función de Chile. No hay apelación a principios internacionales, no hay una apreciación respecto al lugar que ocupa Chile en el concierto mundial, que efectivamente está muy trastornado, donde se están violando principios humanitarios fundamentales respecto a los cuales Chile y yo creo que los chinos nos sentimos comprometidos. Bueno, la única referencia que él hace durante este fin de semana es en una de las entrevistas, creo que es la entrevista del Mercurio, donde él dice que él apoya lo que ha hecho el presidente Donald Trump en Venezuela, y que si lo hace en otro país, hablando de Cuba, para restablecer un sistema, porque ahí hay una dictadura, él también estaría de acuerdo. Esa es la única referencia que ha hecho durante este fin de semana. Y que están haciendo esfuerzos para acercarse a Venezuela, curiosamente, ahora, porque necesitan relaciones consulares y diplomáticas para poder devolver a venezolanos. Pero no hubo ningún acuerdo, o sea, un anuncio de que eso sí se hubiera acordado. No. Ahora, Eugenio, ¿cómo ves a la oposición frente a un discurso de estas características? Porque veíamos en las imágenes, por ejemplo, a la senadora y presidenta del Partido Socialista con la que el gobierno está tratando de tender puentes de alguna manera para poder generar un diálogo al ingresar esta reforma, esta ley de reconstrucción nacional al Senado, pero la oposición está bastante dividida y alejada tal vez de esta lectura que tú estás haciendo. ¿Cómo la ves? A ver, yo veo a la oposición yo creo un poco desconcertada. Yo que nunca se había
era una oposición acostumbrada a un Piñera, que era un Piñera que sentía cierto grado de culpa, ¿no? Por lo que había sido la dictadura de Pinochet, por lo que había sido el tema de los derechos humanos. Esta es la derecha sin complejos. No, completamente. Aquí incluso más, hay una suerte de... Y esto mismo hace difícil el diálogo, porque hay una suerte de descalificación tácita a los argumentos del adversario, no quiero decir sinónimo del adversario, ¿no? Entonces hace muy difícil el diálogo. Eso yo creo que lo que lleva a que la oposición de pronto diga vamos a rechazar esto de plano, ¿no? Hasta obligarlo a sentarse con nosotros a dialogar en pie, no de igualdad porque el gobierno lo ganó Kast, pero sí en condiciones de dignidad recíproca, ¿no? Pero eso se contrasta, por ejemplo, con lo que dice el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que dice que en la democracia se cuentan los votos y que hay una mayoría para aprobar, incluso en el Senado, aunque fuera por un voto. Pero es cuestión de leer la encíclica de León, que hace una reivindicación preciosa respecto a evitar el conflicto, a evitar la guerra, a buscar la negociación, a buscar el acuerdo, a ocupar la diplomacia. O sea, si respetáramos a ese espíritu por parte además de un gobierno que apela con tanta insistencia a Dios como inspiración, yo creo que se debería abrir, y el clima de hoy día podría más o menos ayudar a eso, abrir a una conversación más abierta, que es la tradición en Chile respecto a cambios de esta envergadura. Me refiero desde el 90 en adelante, no en la época de Sergio de Castro o de Hernán Vigi, pero desde el 90 en adelante la tradición es que un cambio de esta envergadura, que yo creo que puede tener aspectos positivos. Yo creo que es importante que revisemos el curso que traíamos. Cuando dice, en verdad, el Estado ha reunido demasiados recursos y hay demasiada burocracia. De acuerdo, conversemos sobre eso, pero tiene que ser en una mesa con un cierto pie de igualdad. Ya, pero frente a lo que tú me estás diciendo de lo que leíste de este discurso, que es un presidente que no tiene dudas, que va adelante, es difícil que se dé ese diálogo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debiera hacer la oposición? Por ejemplo, alguien decía, si el Partido Socialista a través de Paulina Danovich, en vez de rechazar, se abstiene, ¿se pudiera abrir un diálogo? No, yo creo que nadie se va a abstener o votar a favor si es que ese diálogo no está acordado previamente. O sea, aquí hay... habría que... Esto supone que habrán emisarios, habrán intermediarios que aseguren que un diálogo se va a abrir, una mesa técnico-política, como lo hizo Mario Marcel, como lo hizo Alejandro Foxley. ¿Qué era lo que estábamos viendo a través de las declaraciones que habían dado Claudio Alvarado y el ministro García Ruminot versus un Jorge Quiroz que estaba bastante cerrado, porque incluso él dice, podrían darse tal vez los hilos de negociación que está diciendo que admitió García Ruminot, pero también podría darse ninguno, y nuevamente es rectificado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado. ¿Tú ves dos almas o ves un juego concertado? ¿Qué ves? No, yo veo dos almas como hay en todas las organizaciones, o sea, no quiero decir como hay en todos los gobiernos. Pero yo creo que es importante el tono, porque si hoy día el presidente hubiese sido más hiriente con el gobierno anterior y la coalición que lo respaldaba, los puentes ya estarían completamente dinamitados. Hoy día los puentes no se dinamitaron. Y más bien se creó una atmósfera un poco mejor de la que se esperaba. Entonces este es como un buen momento para que algún emisario del gobierno, pero un emisario que realmente sea creíble, le transmita a la oposición, miren, estamos de acuerdo con conversar en torno a una mesa en base a los bordes que nosotros pusimos, porque somos el gobierno, tenemos la iniciativa,
pero no son bordes enteramente cerrados. Dentro de estos bordes lo podemos conversar todo. ¿Y cómo ves también cómo está? Si se reúne Irán con la administración Trump, no han llegado a nada, eso sí. No han llegado a nada, pero por lo menos se reúnen. ¿Cómo no es posible que se intente en este caso? Ahora, ¿cómo ves también, porque ha vuelto a surgir este eslogan que salió del Partido Republicano, que fue de la derechita cobarde? Porque también el gobierno de José Antonio Kast tiene este flanco a la derecha. Que bueno, el Partido Republicano es de sus propias líneas, tal vez al presidente del Partido Republicano no le cayó tan bien esto que dijera Agustín Romero, pero finalmente es parte de, y viene en consonancia con lo que está diciendo Johannes Kaiser y todo el Partido Libertario. Pero yo creo que el discurso de hoy fue más bien un cariño a Chile Vamos. No fue un espaldarazo a los republicanos o al Partido Nacional Libertario. Pese a este discurso de orden... No, porque yo creo que en eso hay convergencia. Yo creo que el Chile Vamos no tiene problemas con eso. Yo creo que quizás sectores de Chile Vamos son más sensibles a los elementos discriminatorios y persecutorios y coercitivos que pueden tener algunas de estas invitaciones, entre comillas. Pero en general no tienen grandes discrepancias con esta propuesta. Entonces yo creo que Chile Vamos sale más identificado con el gobierno y sienten que algunas de sus ideas fueron recogidas. Entonces yo creo que se sienten más fuertes en la moneda, aunque eso es medio relativo, porque Alvarado no responde a Chile Vamos, responde al presidente Kast y punto. Pero yo quiero creer que se crea un clima que podría permitir una negociación más amplia, y que evite el rechazo simplemente de la idea legislar. Bien, Eugenio Tironi, sociólogo, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en este día que es importante porque marca la pauta de lo que se espera para el gobierno y las líneas del presidente, con una advertencia además muy fuerte que has hecho, así que te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias. Y